Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Hoy vamos a hablar el tema Dios es bueno. Ahorita que estaba diciendo el pastor, yo estaba diciendo, ay, mira, está coincidiendo. De todos los atributos de Dios, cuando nos ponemos a hablar de su justicia, cuando hablamos de su amor, de su fidelidad, hablamos de todos los atributos, también hablamos de Dios es bueno. Los invito, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos, vamos a darle lectura al 16 y al verso 17. Cuando lo tenga puede decir ya lo tengo, presente, así. Le voy a dar lectura. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Bien, vamos a hablar de Dios es bueno. Cristo le dijo, una vez llegó un joven y le dijo, maestro bueno. Y Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno, nada más Dios. Y bueno, ahí se quedó ese joven. También dice Cristo, hablando en el libro de Marcos, dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es bueno para con todos. Bien, vamos a hablar un poco acerca del contexto de estos dos textos, como dicen, para que no se haga un buen pretexto, ¿verdad? Que luego se hace un buen pretexto de ahí y anda diciendo mucha gente muchas cosas. El apóstol Pablo, y junto con el apóstol Bernabé, y en ese que era su primer viaje misionero, Juan Marcos los estaba acompañando. Juan Marcos estaba ahí fiel hasta donde podía, ¿no? Y allá habían ido a Derbes, habían ido a Liconia, y ahora se encontraban en Listra. Estaban ahí. Listra se conoce como que ahí vivían varios griegos, también vivían muchos judíos. También ahí había un ejército, un cuartel militar de los romanos, porque recordemos que Roma también había tomado a toda esa ciudad, a todas las ciudades que estaban ahí vecinas. Bien, ¿y cómo era la gente de Listra? Ahorita vamos a ver cómo era la gente de Listra. Ahí me salta así pues de lo que estaba leyendo, que había un hombre cojo de nacimiento, que nunca en su vida había andado. O sea, pues si es de nacimiento, ¿verdad? Pues alguien me diría. Entonces dice que estaba ahí, pero ¿cómo estaba? Dice que llegó el apóstol, empezaron a hablar, y este hombre se quedó fijo. Yo me acuerdo que, o venía a mi memoria, por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo a conocer al Señor, o apenas queremos conocerlo, surge dentro de nosotros, Señor, quiero una cita contigo, quisiera que tú te revelaras a mi vida. Muchos, porque yo así lo dije, Señor, si eres real, manifiéstate a mi vida, ¿no? Y uno ve todo lo normal, o sea, toda la vida normal, va al trabajo, llega a su casa, normal, todo eso es normal. Pero un día llegó mi hermano y me dijo, vamos, te invito a una fiesta. Y bueno, me llevó a la iglesia. Yo había clamado días antes, Señor, revélate a mi vida. Y ese día me sentaron así hasta el rincón para que no me saliera. Y ya estando ahí en la alabanza, Dios impactó mi vida con la palabra, viendo el testimonio de los hermanos. Esa fue una oración contestada. Ahora bien, si este joven o esta persona estaba haciendo una oración, si alguien, tal vez diría, si alguien de todos los dioses que le oramos, por ahí decir, ¿no? A decir vagamente, este hombre estaba clamando dentro de su interior y estaba diciendo, revélate a mi vida. Entonces, cuando llegó ese momento, ¿qué creen que estaba haciendo? ¿Se estaba durmiendo? No, ¿verdad?
estaba atento, fijó sus ojos en Pablo, en Bernabé, que estaban predicando. Y cuando estaba predicando Pablo, ¿qué creen que hizo Pablo? Pues yo pienso que volteó así, como que voltea uno y ve a los demás, y vio que estaba atento. Y por el Espíritu Santo que tenía Pablo, dice que lo vio, que tenía fe para ser sanado. Y le dijo, párate derecho o ponte sobre tus pies y anda. ¿Y qué creen que hizo? Ahí había muchas dudas, ¿no? Por aquí, en esa fracción de segundos, había muchos que estaban diciendo, los de Listra, ay, le dijo que se parara y se pusiera derecho. Si toda su vida han andado así. Imagínense, ahorita estamos viendo un punto de los de Listra, ¿cómo estaban? Estaban juzgando la palabra, estaban diciendo, a ver, ¿sí será bueno? A ver, que siga hablando y ahorita le vamos a agarrar el hilo, ¿no? Pero él le dice al cojo, ¿y el cojo qué cree que hizo? Creyó la palabra y se levantó y anduvo. Entonces la gente los vio y ahora cambió su vista. Ahora dijeron, dioses en semejanza de hombre han bajado a la tierra. Ahora ya no eran aquellos que estaban ahí juzgando la palabra. Ahora eran sometidos a ellos, por así decirlo, ¿no? Y estaban ahí, luego empezó el murmullo y entonces corrió el sacerdote de Júpiter, me parece, y corrió para prepararle unos toros en sacrificio y ofrendas y guirnaldas y hacía toda una fiesta, ¿no? ¿Cómo estaban ahora esta gente? Ahora esta gente había cambiado su manera de pensar. Si vamos un poquito más adelante, ¿qué pasó después? Dice que vinieron unos judíos y alborotaron a la gente. Y después de que los alborotaron, dice que a Pablo lo apedrearon. ¿Cómo era la gente de Listra? Como que muy cambiante, ¿no? Al principio como que estaban así, como que a ver qué va a decir. Después dijeron, son dioses. Y después, si hubieran seguido respetando su palabra de decir que eran dioses, por lo menos le hubieran dicho a los apóstoles, hey, no hagan eso. Con los dioses no se metan, ¿no? Algo les hubieran dicho, pero no, como que dieron su aprobación para que hubieran apedreado a Pablo. Entonces, esta gente era muy cambiante. Yo recuerdo una vez platicando con un joven, me decía, yo entré a trabajar a un lugar donde duré 3 semanas. Y dije, ándale, te fue bien, le dije. La primera semana dice que entró a trabajar y su patrón le dijo, tú eres excelente trabajador, como tú quisiera que fueran todos. Y dice que se sintió hasta alegre, ¿no? Porque le dijo, a la siguiente semana ya no lo vio tan bien el patrón. Dice que le dijo, échale ganas, ve mejorando un poco. Ya no era aquel que estaba hasta arriba, ¿no? A la siguiente semana dice que ya la última semana que anduvo trabajando, ya como que el patrón ya no lo veía bien. Entonces dice que llega el sábado y le pregunta, ¿tú para qué eres bueno? Y le dice el muchacho, pues no sé, para lo que usted me diga. Bueno, el muchacho firmó su renuncia. Terminó firmando su renuncia. ¿Cuántas veces nos encontramos con gente así? Que tienen a uno en la parte más alta, pero solamente falta hacerles algo para que sea nuestro enemigo, ¿no? Y cambia de parecer. Así está el mundo, tal como los de Listra. Tienen a la gente, un día te tienen arriba, haz una cosa y vas a ver que después ya no vas a ser igual, ¿verdad? Van a cambiar las situaciones. Bien, entonces dice que, aquí les leo en esta parte, yo se los leo, dice que a Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo Mercurio en esos pasajes. Si usted trae su Biblia nada más abierta, ¿verdad? Si no la trae electrónica, pues ni modo. Y dice que Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y le dijeron, no hagan eso. Nosotros también somos hombres como ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades, ¿cuáles son las vanidades? Esos sacrificios que estaban haciendo, ¿verdad?
Que de esas vanidades se vuelvan al Dios vivo. Se vuelvan al Dios vivo. Y ellos como que escuchaban las palabras, volverse al Dios vivo. Pues ¿cuántos tenían, no? Si hacemos un poco de historia, tenían muchísimos dioses en aquel tiempo. ¿Y vivos? Ninguno. Y les decían, vuélvanse al Dios vivo. ¿Qué hizo el qué? El mar. Todo lo que hay ahí en el cielo. El mar, las estrellas y todo lo que Dios ha formado. Imagínense escuchar esas palabras de este apóstol. Bien, vamos a tomar nuestra lectura ahí en donde nos quedamos. Ya vamos a empezar con el tema, ¿verdad? Dice, en las edades pasadas Él ha dejado andar a las gentes andar en sus propios caminos. ¿Qué entendemos por caminos? Vidas, ¿verdad? Que los ha dejado andar en sus propias vidas. Uno diría, esta palabra se la estaba diciendo a los judíos o a los gentiles. A los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al pueblo judío no le puede decir que anduviera en sus propios caminos, ¿verdad? Ahí en el libro de Isaías, cuando leemos en el capítulo 53, verso 6, que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Ahí está diciendo nosotros nos descarriamos de Dios. Pero aquí dice, los ha dejado Dios andar por sus propios caminos, por sus propias vidas. Y entonces alguien diría, entonces, ¿cómo los va a juzgar? ¿Cómo va a juzgar a todas estas gentes si los ha dejado andar haciendo lo que quieren? Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. ¿Sí es Romanos 1? ¿No, verdad? Es Romanos capítulo 2, verso 14. Bueno, ahí están cerquitas, nada más, denle un pasaje más. Verso 14. ¿Cómo va a juzgar Dios a esa gente que no ha escuchado el Evangelio? O bueno, que en aquel tiempo no había escuchado el Evangelio. Dice así, verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿verdad? Aunque no tengan ley para sí mismos. Yo recordaba un poco, en nuestros tiempos, yo cuando era pequeño, me decían las personas grandes allá en el pueblo, pórtate bien y te va a ir bien, haz las cosas. Me enseñaban ahí a trabajar, a enredar lazos, a ir a la pesca, y me decían, pórtate bien, aplícate, ponte a hacer las cosas. Bueno, no en palabras tan bonitas, ¿no? Pero sí con mucho cariño. Una abuelita, una tía que tengo, tía abuela, me decía, pórtate bien, obedece a tu mamá, obedece. Y yo me ponía a pensar, esa gente, esa generación, ya va quedando atrás. Cuando venga la próxima generación, que ya son los juniors, ¿cómo le van a decir a sus nietos? Échale ganas a la empresa, ¿no? Para que te vaya bien. Aplícate en las aplicaciones del internet. Aplícate en todo lo que sea, pero no en la moral, ¿verdad? Antes nos decían, aplícate en la moral. ¿Cómo será en las próximas generaciones? Me puse a pensar. Seguimos leyendo ahí en ese versículo, en ese mismo capítulo, verso 15, mostrando las obras de la ley, escritas en sus corazones. ¿Escritas dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces a esta gente la dejó andar en sus propios caminos, ¿verdad? Pero dejó algo grabado en nosotros, en todos los seres humanos, que fue la conciencia, ¿verdad? La conciencia, me acuerdo que el pastor predicó hace mucho de la conciencia. Me acuerdo que predicó de cuando nos moramos, vamos a tener esa conciencia.
nos vamos a acordar y vamos a recordar y vamos a ver. Eso me acuerdo. Entonces aquí dice que a estas personas, a todas las personas que no eran gentiles, les dejó la conciencia. ¿Para qué? Para que aunque no tenían ley, eran ley para consigo mismos. ¿Por qué? Porque ponían en práctica la moral en algunos, ¿verdad? Porque otros, claro, vemos la historia, eran muy descarriados, pero sí había siempre gente que buscaba hacer lo correcto. Por ejemplo, cuando Abraham decía que era que era su mujer, su esposa, y un rey le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te hemos hecho todo el pueblo? Para que tú nos hagas esto de nos engañes. No recuerdo si era Abraham o era Isaac, pero era uno de los dos. Los dos. Sí. Entonces dice que aquel hombre dijo, Dios le habló en sueños. Y él se asustó y dijo, no, esto que quiero hacer no está bien. ¿Qué tenía ahí? Su moral, ¿verdad? Tenía su conciencia, que ahí le estaba redarguyendo, ¿verdad? Entonces, vemos que esta gente tenía la conciencia que les predicaba. Y se acercaban a Dios. Muchos de ellos escuchaban hablar de Dios, ¿verdad? Y escuchaban, por ejemplo, las naciones del pueblo de Israel cerca, escuchaban que Dios tenía los pactos con Dios, tenía la circuncisión, tenía los 10 mandamientos, tenían una nube, por ejemplo, cuando andaban en el desierto, tenían una columna de fuego. Todas las demás ciudades o naciones tal vez quisieran acercarse a Dios, pero Dios nada más había hecho el pacto con el pueblo de Israel. Vamos a seguir ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 14, en el verso que sigue. Dice así: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, ¿verdad? Esa palabra es lo que estábamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el tema? Dios es bueno, haciendo bien. Dice, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Por ejemplo, nos quedamos en la primera parte. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. No se dejó Dios a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo hablaba Dios? ¿Cómo se manifestaba a Dios a las naciones? Por medio de todo lo creado, ¿verdad? Ahí estaba, por ejemplo, el temporal de lluvias, el tiempo de frío, el tiempo de secas. Y sin duda una persona que empieza a razonar y que empieza a pensar, ha de haber dicho, todo esto, lo que está creado, tiene que tener un creador. Y más que la gente vivía desde pequeña hasta muy grande, ¿no? Y a una edad ya más o menos grande diría, pues nunca he visto que el sol salga de noche o todo salga así desprogramado. Todo tiene un orden. Entonces dice esta parte, si bien Dios no se ha dejado sin testimonio, si me acompañan al libro de Romanos, capítulo 1, ahí sí el verso 20. Dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué? Excusa. El apóstol Pablo estaba escribiéndole a estos romanos también, que todo tenía un creador, y que todo lo que pasaba, todo lo que sucedía en la tierra tenía un creador, y tenía un orden, ¿verdad? La tierra no se mueve de su lugar, el sol no se acerca más, ni la tierra se acerca, ni se aleja, ni nada, ¿verdad? Todo va en orden. Dice, porque su eterno poder y deidad, su deidad, que es Dios, ¿verdad?, se hacen claramente visibles, de modo que no tienen excusa. Y el apóstol Pablo, diríamos, ¿de dónde tomó estos versículos? Porque sabemos que tenemos que saber que en el Antiguo Testamento se hablaba, ¿verdad?,
Se tenían los versículos bases. ¿De dónde predicaba el apóstol Pablo? Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 19, verso 1. Ahí está. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El apóstol Pablo, refiriéndose a ellos con esta revelación, con las revelaciones que Dios le daba. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El apóstol Pablo sin duda tenía una revelación con Dios y se acercaba con Dios y Dios le revelaba todas las palabras que él hablaba. ¿Usted cree que alguien hablaría nada más por hablar? No, ¿verdad? Y mucho menos un apóstol. Ahí está diciendo entonces que los cielos cuentan la gloria de Dios. Está diciendo Dios que está en los cielos es bueno, ¿verdad? Porque manda a su tiempo, la lluvia a su tiempo. Acompáñenme también ahí al Salmos 97, verso 6. Ahí está otro versículo que dice, los cielos anuncian su justicia. Por ejemplo, ahí nos detenemos un poquito. ¿Usted qué hace cuando está así como que, ay Señor, ¿te serviré o no te serviré? Que está entre que sí y entre que no. Imagínese que le cae un rayo a 2 casas de su casa. ¿Qué dice usted? Ay, Dios mío, sin duda esto es una revelación tuya. Sí te voy a servir. Imagínese aquel que puso el canto Señor mi Dios, ¿no? El que cuenta que de los cielos, las estrellas. Imagínese que hubiera caminado por el cerro y que le hubiera agarrado una tormenta eléctrica. Estaría interesante, ¿verdad? Había otro predicador que iba de camino a su casa a ver a sus padres y cayó una tormenta tan fuerte que dijo, Señor, si tú me permites llegar hasta donde mis padres, te voy a servir y voy a ser un predicador. Ahí en esa parte, bueno, ahorita que quitaron, donde dice justicia, ahí. Imagínense que Dios esté haciendo justicia, mandando rayos y tratando de acercarnos y que si alguien llegara y nos dijera, hey, te está hablando Dios. O simplemente el rayo, ¿no? Por ejemplo, a mí el año pasado o antepasado me llamó la atención que una casa de por aquí cerca cayó un rayo y ¿qué cree que le pasó a toda la instalación eléctrica? Toda se quemó. Todos los cables por dentro se quemaron y todo. ¿Alguien diría, Dios está haciendo justicia o Dios me quiere hablar? Alguien que tuviera fe para escuchar la voz de Dios, diría, Dios me quiere hablar. Continuamos leyendo ese verso otra vez. Dice, los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Todos los pueblos vieron su gloria. Aquí el apóstol Pablo está dando la aplicación que acabamos de ver, ¿verdad? A estos versículos. Creo que vamos a terminar. Ya para terminar, vamos a seguir viendo el versículo que estamos leyendo en el libro de Hechos. Dice, verso 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, ¿verdad? Dios es bueno, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Ahí en esa parte de ahí me acordé de un misionero que se llamaba el hermano Pedrito. El hermano Pedrito era compañero del hermano Pablo Hunter. Y una vez, la primera vez que yo crucé palabras con el hermano Pedrito, lo vi en una iglesia donde me llevaron a hacer un trabajo. Yo no era creyente. Y el hermano Pedrito era el que repartía los cassettes, el que ahí en la iglesia repartía los cassettes y se agarró predicándome. Y yo pues no le hice caso al hermano Pedrito. Y el hermano Pedrito pues era muy fiel, era misionero. Él salía a diferentes lugares.
Dice que una vez fue a un lugar donde estaba un pastor. Él iba cada mes a esa iglesia. Y dice que llegó allá y el pastor le dijo, ay hermano Pedrito, ayúdeme a orar para que Dios nos mande lluvia porque ya sembré. Y si no empieza a llover, toda la cosecha se nos va a echar a perder. Y oraron. Y ya el hermano Pedrito se vino y volvió y así. Y después dice que una vez, estando él ahí, que cae un tormentón, pero con ganas, dice. Y hizo que las plantas crecieran esa lluvia. Pero dice que salió, le dijo, vamos a ver todo lo de alrededor. Pero ¿cuál fue lo sorprendente? Que nada más llovió donde oraron. Y dijo este pastor, creo que la gente de aquí ocupa ver milagros de esa manera. Pero a veces la gente tiene su vista en otros lados. Esa historia del hermano Pedrito pues, estaba interesante, que inspiraba. Dice, de los cielos y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En nuestros tiempos, ¿Dios es bueno? Todo el tiempo es bueno, ¿verdad? Todo el tiempo yo puedo decir que Dios ha sostenido mi vida y ya después mi familia. Yo recuerdo que una vez mi trabajo de repente había mucho, de repente no había y así me la llevaba. Nació mi hija y yo iba bajando las escaleras, la vi tan pequeña, o sea, como los bebés, ¿no? El primer día la veo ahí y estuve orando, diciéndole, Señor, es un regalo que tú me das. Iba bajando las escaleras y yo iba hablando con Dios y le iba diciendo, Señor, ¿cómo le voy a hacer para mantenerla? Un regalo tan precioso que tú me has dado. Iba yo bajando los escalones cuando Dios me dice, yo los di y yo suplo para ellos. No, pues terminé llorando, ¿verdad? ¿Cómo Dios llena de alegría nuestros corazones? Cuando nos habla, cuando nos suple, ¿verdad? O aún cuando nos aumentan en el trabajo. O nos aumentan el trabajo o nos aumentan el sueldo, ¿verdad? Pero Dios es bueno en todo tiempo. ¿Qué podemos decir? Meditar en la palabra de Dios. Dios es bueno en todo tiempo y nos puede llamar la atención en su justicia. Y volteemos y ver los cielos y todo lo que Dios ha creado, que es hecho de obra de sus manos, y decirle, Dios, ¿cuánto nos amas? Nos amas con un amor tan grande y todavía, a pesar de todo eso, nos mandó a su Hijo Jesucristo, ¿no? Para conocerle y que fueran borrados nuestros pecados. Qué regalo tan grande. ¿Qué más podemos decir? ¿Dios es bueno? Dios es bueno en todo tiempo. Los invito, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Dios, tú eres bueno, bendito Dios. En todo el tiempo, bendito Dios, tú eres bueno. Agradecemos, Señor, tu misericordia. Agradecemos, Señor, que tú eres bueno, que tú acomodas todas las cosas que a nosotros son difíciles de pensar, bendito Dios. Tú las haces, bendito Dios, para que salgan bien y correctamente, para que tú lleves toda la gloria, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Y también eres justo, bendito Dios. Ayúdanos a caminar en rectitud, santos, bendito Dios, ante tu presencia. Y te damos gracias porque has grabado todos tus mandamientos en nuestros corazones, aunque no lo sepamos todos, pero tú nos instas, bendito Dios, a hablar la verdad, bendito Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.